Mi nombre es Alejandra Tutino, soy la profesora titular de la Cátedra de Psicología correspondiente a primer año de la licenciatura y del profesorado en Ciencias de la Educación. Junto conmigo trabajan dos jefas de trabajos prácticos que desarrollan sus clases tanto aquí como también en las sedes y las delegaciones del interior de que tiene la universidad. Que son la licenciada Vanessa Videla y la licenciada Eleana Capdevila. En lo que nosotros vemos en psicología, en realidad, es una presentación de la materia que va a ser el puntapié inicial para que después ustedes vayan perfilando posteriormente y afinando la puntería en cuanto a la visión y en cuanto a las conceptualizaciones que tienen que ver con los aportes de la psicología a las ciencias de la educación. Entonces después van a ir viendo otros aspectos como la psicología pedagógica, como la psicología de la educación, donde ya van a poder ir puntualizando más aspectos que pueden ser útiles a la hora de ejercer como futuros profesionales de la educación. Lo que nosotros vemos es una parte más que rudimentaria, lo básico que tiene que ver con la psicología como ciencia. ¿Por qué decimos que es una ciencia? Que tiene que ver con algunos conceptos de algunas líneas teóricas psicológicas que pueden servirnos para poder aplicar o entender algunas situaciones que nos pasan en educación, pero que, ojo, y vale la aclaración, y siempre lo hago, son líneas psicológicas, no son ninguna línea teórica o científica que tiene que ver con la educación, que la aplicamos y podemos tomar algunos elementos, sí, pero no son teorías de la educación, no son teorías del aprendizaje, no son teorías de la enseñanza, son teorías psicológicas que pueden aplicarse teniendo alguna consideración y salvando las distancias a la vida educativa, que es lo que nosotros vamos a tener que desarrollar después, ¿sí? Entonces, para poder empezar a ubicarnos dentro de la psicología, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ubicarla como ciencia. Porque si se acuerdan allá lejos y hace tiempo, cuando estudiaban filosofía, que estoy segura que lo estudiaban en el secundario, decíamos que la madre de todas las ciencias era la filosofía, y posteriormente se fueron abriendo, de acuerdo al objeto de estudio y a la metodología, se fueron abriendo las distintas disciplinas, que algunas se consolidaron como ciencia, ¿sí? Entonces, la psicología en un principio comienza a ser una de las actividades que el hombre realiza para poder constituirse como ciencia. Cuando nosotros lo queremos definir a la ciencia, estamos pensando que es un conjunto de acciones que va a estar encaminada y dirigidas hacia un determinado fin, porque no es al azar, bueno, voy a hacer ciencia y no sé de qué. No, tengo un fin, un objetivo, tengo un método, tengo una manera de llegar a ese objetivo. Entonces, ¿para qué? Para poder obtener conocimientos verificables sobre los hechos que le rodean al hombre, ¿sí? ¿Por qué verificables? Porque yo los tengo que comprobar. Esto es lo que a mí me permite poder diferenciar el conocimiento vulgar del conocimiento científico. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces, especialmente en psicología, últimamente está muy socializado algunos términos. Utilizamos muy libremente muchos términos psicológicos que ahora, a partir de ahora que comenzamos a ser ahora estudiantes universitarios y luego profesionales, ya no los podemos usar tan libremente. Ya no podemos hablar vos porque sos un psicótico, vos porque estás brotado, porque ahora se brotó, está brotado. No podemos utilizar estos términos de una manera tan libre, porque ahora somos profesionales y tenemos que usar los términos con una rigurosidad científica, que ahora, porque se supone que todavía no conocemos bien las cosas, en barra de chicos normalmente utilizan estos términos, una cosa, pero si yo tengo un chico con un problema o tengo un papá que me viene a plantear una dificultad, yo no puedo decir lo que pasa es que su hijo se brota.
¿Por qué? Porque nosotros directamente estamos agregando otra gota más a ese vaso para que se rebalse. Y inclusive podemos etiquetar a alguien con una patología que no lo es, que no somos tampoco nosotros los indicados desde nuestro perfil y desde nuestro campo ocupacional para poder diagnosticar un tipo de patología, por ejemplo. Entonces, pero ya lo rotulamos al chico, entonces, por ejemplo, no podemos brindarle una solución desde otro lugar, desde la objetividad. Entonces, el conocimiento vulgar es aquel que nosotros lo conocemos por transmisión, porque nos dijeron, por usos, costumbre, porque nuestros padres, nuestros abuelos, o porque alguien lo dijo y se va transmitiendo, y nosotros lo conocemos o lo utilizamos, o porque por reiteradas veces se lo utiliza de determinada manera y nosotros creemos que es así. No es que está erróneo, muchas veces es cierto, pero no tiene la rigurosidad de lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico es objetivo, no pasa por la subjetividad del sujeto, de nosotros. No es que a mí me parece, o como si digo, bueno, a ver, volvemos al tema del brote, por ejemplo. ¿Por qué vos decís que está brotado? Entonces, no, yo porque digo que está brotado porque tiene estas características este chico que ha tenido estas conductas. No, y sí, porque lo que pasa es que así lo dicen todos, que cuando se pone loco se pone brotado. Entonces, eso es un conocimiento que puede ser cierto o no, puede ser, pero no está comprobable o no lo puedo mostrar yo científicamente. En cambio, el conocimiento científico sí, porque por el otro lado, ese conocimiento es un conocimiento claro. Yo tengo que ver, está bien delimitado y no tiene que caber dudas en ese momento. Pero por el otro lado está organizado. ¿Por qué? Porque yo para llegar, como dijimos, el hombre busca un fin. Entonces yo tengo que seguir un método, tengo que seguir ciertas técnicas, ciertas formas para poder llegar a ese conocimiento. Si yo voy y tomo un dato de un lado, tomo dato de otro, tomo algún acontecimiento, alguna otra situación, no está organizado y no me permite poder armar un conjunto, un conjunto de conceptos que pueden aclarar, que pueden ser claros, precisos y que no permite ambigüedades. A veces hay términos que nosotros utilizamos que se pueden utilizar de una o de otra manera, que puede ser un adjetivo o puede ser un sustantivo, de acuerdo a cómo lo utilice. En este caso nosotros no podemos utilizar esos términos. En todo caso, si los utilizamos, debemos aclarar de qué se trata o qué estamos queriendo decir en lo que sería en un glosario después. Es decir, cuando yo utilizo el tema brote, estoy hablando de situaciones esporádicas que no siempre se repiten, ¿sí? No cualquier cosa, porque también puede ser el brote de una planta. Entonces el que está leyendo situación, si pongo el título, brote en una escuela, ¿qué me quiere decir? Entonces yo hago una investigación y digo, bueno, el título de mi investigación es brote en la escuela. ¿En qué escuela? ¿Qué brote? ¿Habrá brotado plantas? Porque si tienen proyectos de sembrado, que tiene, algunas escuelas tienen todo capacidad o han hecho una actividad en donde han puesto plantas. Entonces yo he analizado ese proceso, puede ser, si los chicos la han cuidado más o la han cuidado menos, puede ser. Y puede ser un brote psicótico, por ejemplo, de situaciones de chicos que han tenido estas situaciones esporádicas que me dan señales de que hay una situación que me puede llevar a pensar que un alumno, por ejemplo, está teniendo algunos rasgos de psicóticos de última. Entonces es muy diferente, yo tengo que definir muy bien los términos y tengo que ser claro, preciso, y a su vez tiene que poderse verificar. Yo tengo que mostrar, miren, porque esto se ha repetido, estas situaciones se han repetido en muchas otras veces. Entonces, en ciertas situaciones, por eso yo digo que un brote psicótico tiene ciertas características.
No es porque agarré uno solo en 10 años y con eso yo... No, tengo que juntar los datos, organizarlo, verificar, comprobar para poder decir que tengo un conocimiento científico, tal cual como es.